Novena tradición. Doble A como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Ese es el encabezado de la novena tradición que, como lo pueden ver en la miniatura y en el título, es el tema del día de hoy. Y que abordaremos también un tema que contiene esta tradición, que son los dos disciplinarios de doble A. ¿Sabes cuáles son los disciplinarios de doble A? ¿Sabes por qué los alcohólicos somos obedientes no ante una figura humana, sino ante los principios espirituales? Mi nombre es Oslos, sean bienvenidos, sean bienvenidas todos y todas a este foro de estudio de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Para mí es un honor, para mí es un placer estar con ustedes, ya saben, semana tras semana. Le quiero mandar un saludo a Juan Lozano, a Pedro Hernández, a Leobardo Escobedo y a María de Lourdes Pacheco. Les mando un fuerte abrazo. También les mando un fuerte abrazo a todo Latinoamérica, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, a toda la Unión de Estados Unidos también. Allá nos ven, nos escuchan, vaya, muchas personas. A España también, ya es un país que muy querido, que bueno, cuando lo llegué a visitar Madrid, de verdad que es algo impresionante. Le mando un fuerte abrazo a todas esas personas que viven por allá. Y pues bueno, a todas las personas de todos los rincones del mundo, porque pues nos escuchan en muchas partes del mundo, la India, China, Japón, o sea, a veces me impresiona, ¿no? El potencial de este medio de comunicación, y pues es para todos ustedes, y sean bienvenidos desde donde nos estés escuchando, desde el lugar de la República Mexicana también que nos estés escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y pues bien, vamos a entrar a este hermoso tema porque estamos, recuerden, en el viaje de las 12 tradiciones, estamos en el estudio de las 12 tradiciones, ya vamos un poquito más allá de medio camino, ya estamos en la novena, ya solamente nos faltarían la 10ª, 11ª y 12ª, ¿verdad? Entonces, pues bien, vamos a iniciar el estudio de esta tradición que, como lo leí, pero bueno, lo voy a volver a leer nuevamente para que primero desglosemos el encabezado y nos demos una idea muy, pero muy general y amplia de lo que trata esta tradición. Entonces, vuelvo a leer, dice, novena tradición, doble A, como nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Bien, el encabezado, ¿a qué se trata? Dice, doble A como nunca debe de ser organizada. Muchas personas malinterpretan, desconocen, ignoran, como yo en su momento, a qué se refiere que doble A o Alcohólicos Anónimos no debe de estar organizado. Bien, esto pues a mí se me figuraba así como una situación del sentido del orden, es decir, que no va a haber orden, que todo va a ser así como muy amateur o tal vez muy improvisado la sociedad de Alcohólicos Anónimos, y no se refiere a esa parte. Organización se refiere a que la estructura de doble A no va a ser una estructura con situaciones institucionales o con estructuras gubernamentales. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que en este tipo de modelos, ¿sí? De modelos, vamos a decirlo, sociales o empresariales, siempre va a haber jefes, ¿cierto? O sea, es decir, tú vas a una empresa donde te contraten y por ende, pues vas a tener un patrón. Eso es lo que se refiere a la organización. Porque en doble A, por eso dice doble A, no debe estar organizada, es decir, en doble A no va a haber patrones, no va a haber jefes, no va a haber una figura humana autoritaria la cual nos ordene, nos diga qué hacer. No, eso no existe dentro de Alcohólicos Anónimos, o no debiera existir también, ¿verdad? Entonces, se refiere a que nosotros, el modelo de la estructura de Alcohólicos Anónimos es un modelo corporativo. Es un modelo en el cual, si bien no existen, vamos a decirlo,
figuras de autoridad humanas o algún patrón, algún jefe, y esto va muy aunado a lo que dice la segunda tradición. ¿Lo recuerdas? En AA solamente sí tenemos líderes, pero son líderes simplemente de nuestra confianza y que solamente nos van a predicar con el ejemplo, no nos van a ordenar, no nos van a imponer, simplemente van a guiarnos con el ejemplo, ¿ok? Entonces a eso se refiere esa frase. AA no debe estar organizada. AA no debe de tener figuras gubernamentales, institucionales, de alguna forma empresarial en donde haya un jefe directo en el cual nos diga cómo debemos funcionar como agrupación, por ejemplo. No, eso no existe. En AA simplemente existe un modelo corporativo en el cual solamente delegamos responsabilidades, también delegamos autoridad, pero no una autoridad para mandar, no una autoridad para imponer, es una autoridad operativa para que las personas que estén desarrollándose dentro del servicio puedan decidir libremente. Hay un tema muy, muy hermoso que son los derechos tradicionales. ¿Sabías que hay derechos tradicionales dentro de AA? Es un tema muy hermoso y que posteriormente vamos a desglosarlo con pues una persona que pues lo sepa, porque yo lo sé, pero digo, hay personas que tienen una experiencia que me gustaría traerlos para que nos regalaran esta parte, ¿no? Entonces, pues bien, entonces, fíjense este apartado tan hermoso que es la novena tradición, en donde nos vuelve a reiterar que en AA no venimos a buscar prestigio, no venimos a buscar poder y mucho menos dinero. Ojo, obviamente que en las diversas corrientes que existen, ¿por qué creen que a muchas corrientes no les gusta tocar las tradiciones? ¿Saben por qué? Porque van a afectar sus intereses personales. Van a afectar sus intereses porque tal vez ellos pusieron el grupo para ganar dinero, para ganar poder, para ganar relaciones sexuales inclusive. Y la verdad que es una lástima esto que digo, pero es una gran realidad. Entonces por eso muchos grupos, muchas corrientes no les agradan las tradiciones porque afectan sus intereses. Entonces, por ello, en Alcohólicos Anónimos las tradiciones es algo que nos ha ayudado a mantenernos hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, el encabezado dice otra partecita más. Dice, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. ¿Cuáles son esos comités, no? O esas juntas de servicio. Pues simple, son los servicios que de alguna forma existen dentro de tu agrupación para que cumplan una función, una responsabilidad en específico. Por ejemplo, la responsabilidad de un tesorero, ¿no? Que es el recaudar los fondos, las séptimas, para pues pagar el arrendamiento del local de donde sesionamos, que de alguna forma haya café, haya té, haya azúcar, haya todos los suministros, todos los enseres que necesita el grupo para funcionar. También se encarga de motivar, ¿no? La séptima tradición, de hacer vislumbrar a la conciencia las necesidades que el grupo tiene en cuanto, pues, de una situación de orden material o económico, en fin. El otro comité u otro servicio, por ejemplo, es el de secretario, ¿no? En donde el secretario, secretaria, pues bien, lleva a cabo, pues, el orden de, pues, las eventualidades que se van a desarrollar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, como pueden ser los eventos, congresos regionales, pueden ser eventos de no sé, de alguna reunión de recién llegados, los compartimientos que vienen, a los compartimientos que como agrupación tenemos que ir, etcétera. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere la tradición. Podemos crear ciertos comités de servicio o ciertos servicios que nos van a ayudar a funcionar, pero simplemente los creamos o los realizamos ¿para qué?
para que tengan una función muy en específico y que ayude a mantener el grupo para que la persona que vaya a recién llegar pues reciba el mensaje y tenga la misma oportunidad que nosotros, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por aquí: cuando se redactó la novena tradición por primera vez decía: los AA necesitan la menor organización posible. Años después hemos aprendido a pensar de otra manera. Hoy en día podemos decir con certeza que los AA, considerados como un todo, nunca deben organizarse. Entonces, en aparente contradicción con lo dicho, procedemos a crear juntas de servicios especiales y comités organizadores. De manera que es posible que tengamos un movimiento sin organización, pero que sea capaz de crear y, de hecho, estructure una organización de servicios para sí. Estudiando esta paradoja, hay quienes preguntan: ¿qué quiere decir con eso de que no tienen organización? Vamos a verlo. ¿Quién ha oído de alguna nación, religión o partido político, o aún más, de alguna asociación de beneficencia que carezca de reglas para sus asociados? ¿Quién ha oído hablar de alguna sociedad que no puede imponer castigos a sus miembros, exigir la obediencia de los demás y que no expulse o castigue a los infractores de sus reglas? Por consiguiente, toda nación, toda sociedad, sea cual fuere su clase, debe tener un gobierno administrado por seres humanos. La facultad para dirigir o gobernar es la base de la organización en todas partes. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿ven? Es lo que yo les comentaba desde el desglose del encabezado. ¿Qué sociedad actual, ya sea gubernamental, política o religión, no permite que sus miembros no sean obedientes o no existan reglas? A eso se refiere la organización, ¿vale? Recuerden, la organización en lo que respecta en el contexto de esta tradición se refiere a que nadie nos va a gobernar, nadie nos va a dirigir. Simplemente vamos a crear comités para que pues podamos transmitir el mensaje, ¿ok? Entonces, es una maravilla esto de Alcohólicos Anónimos porque pues aquí las preguntas que realiza sobre en qué sociedad o cuál sociedad conocemos que pues de alguna forma no puede imponer castigos a sus miembros, en la que no se le puede exigir obediencia a sus miembros y más aún que no se les pueda expulsar o castigar a los infractores de las reglas, pues prácticamente eso suena como anarquismo, ¿cierto? Algo que nos menciona por ahí la primer tradición, ¿no? Dice, pareciera que esta bola de exborrachos son una bola de anarquistas, ¿no? Pero es que el problema es de que nosotros no obedecemos, fíjense, y aquí hay algo muy importante y muy hermoso. Nosotros no obedecemos al humano, nosotros obedecemos los principios espirituales. Los 36 principios espirituales los hemos tenido que llevar a cabo todos nosotros para la supervivencia primeramente de nosotros y posteriormente para la supervivencia de nuestra agrupación. Y que muchos de nosotros hemos tenido que reajustarnos a los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio, para complementar el método de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y que lo realizamos no porque alguien nos lo imponga, no porque alguien nos lo ordene, no porque alguien nos obligue a practicarlo. Claro que no. Lo realizamos porque tenemos la convicción, tenemos las herramientas para nosotros empezar a salir adelante poco a poco. ¿Claro? Entonces, es muy importante este tipo de conceptos porque, miren, nos tenemos que quitar esa venda de la ignorancia, esa venda en donde muchas de las veces hay personas que abusan de la necesidad de las personas.
Hay situaciones que por desconocimiento, que por no saber, por no leer, por no informarnos, por no ilustrarnos, como en este momento lo estamos haciendo, la gente empieza a abusar de los demás, ¿cierto? Entonces, ojito aquí, porque ya desde la cuarta tradición nos dicen somos una bola de individualistas egoístas y que ya desde ese entonces, imagínate, desde que se estaban escribiendo las tradiciones, ya habían desviaciones del programa. Y bueno, el día de hoy pues lo existen, ¿no? Que, ojo aquí, no por ello quiero decir que son malas, porque me voy a atrever a decir que estas corrientes han hecho algo que los tradicionales no han podido o han dejado de hacer. Punto. ¿Vale? Entonces, híjoles, es muy interesante entender todo este tipo de conceptos que nos van a ilustrar y que nos van a dar argumentos, nos van a dar información para que cuando las cosas comiencen a salirse de su cauce dentro de nuestra agrupación podamos tener los fundamentos para tener una participación en la cual la conciencia o los militantes de una agrupación vislumbren mejor el razonamiento. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por aquí. Sin embargo, los alcohólicos anónimos son la excepción. No se ajustan a ese molde. Tampoco su conferencia de servicios generales y la junta directiva de su fundación. Ni el más humilde comité de un grupo, nadie puede dar una orden a un miembro de AA y hacer que se cumpla, ni mucho menos castigar sus infracciones. Muchas veces hemos ensayado esto, pero siempre hemos fracasado. Algunos grupos han intentado expulsar a algún miembro o miembros, pero los expulsados siempre han regresado a las reuniones diciendo: de esto depende nuestra vida. Ustedes no pueden expulsarnos. Los comités han dado a veces instrucciones a muchos grupos de AA que suspendan sus servicios a algún infractor constante para que éste les conteste: la manera como yo hago las tareas del 12º paso solo a mí me concierne. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Con eso no se quiere decir a los grupos de AA. Jamás están dispuestos a recibir sugerencias de los miembros más experimentados, pero, con toda seguridad, nunca aceptarán órdenes de ellos. Nadie tiene tan poca popularidad como un antiguo AA, rebosante de sabiduría que, al mudarse a otro vecindario, trate de decirle a un grupo cómo debe comportarse. Este y todos los que, como él, se sientan alarmados por el bien de AA, no encontrarán sino resistencia en el mejor de los casos. Pudiera pensarse que la jefatura de AA en Nueva York podría ser la excepción, con seguridad que debiera tener cierta autoridad. Pero desde hace mucho tiempo los custodios y secretarios descubrieron que tan solo pueden dar sugerencias y esas con moderación. Hasta tuvieron que inventar una frase que todavía aparece en la mitad de las cartas que escriben. Claro está que usted es perfectamente libre de manejar este asunto como mejor le plazca, pero la experiencia de la mayoría de los AAs parece indicar que, verdad que esa actitud dista mucho de la que un gobierno central, reconocemos que a los alcohólicos no se les puede exigir obediencia ni individual ni colectivamente. Aquí es en donde la tradición nos hace vislumbrar la libertad que tú y yo tenemos, fíjense. Tú y yo tenemos libertad de pensar, obrar y actuar como mejor nos plazca. Pero, ojo aquí, sin dañar a terceros, sin dañar el bienestar común de una agrupación, sin dañar las autonomías que la misma conciencia ha dictaminado para el funcionamiento del grupo. Porque a veces también nos vamos al otro extremo. Hay personas que tergiversan este concepto de actuar, de hablar, de obrar, pero híjole, bueno, luego se van al otro extremo en donde comienzan a dañar a las personas, empiezan a dañar a terceros
Y ahí es cuando definitivamente no se está practicando la unidad. Simplemente se está practicando un egoísmo puro en el cual una persona cree tener la verdad absoluta. Y aquí lo está diciendo, ¿no? Cuando antes se pensaba que pues las personas de alguna forma de esos primeros grupos podían de alguna forma guiar, ¿no? Por mandato y no por ejemplo a los alcohólicos. Dice, ni la misma conferencia ni la misma junta de servicios generales puede ordenarnos, ¿puedes creerlo? Y aquí lo dice, lo acabo de leer, ¿no? Tenemos que reconocer que a los alcohólicos no se les puede exigir obediencia, ni individual ni colectivamente. Wow, o sea, es una espada de doble filo. Esto es una espada de doble filo porque si tú o yo tomamos este texto con enfermedad, pues evidentemente de por sí ya existe ingobernabilidad en tu vida. Pero la misma vida, los mismos resultados nulos que muchos de nosotros hemos tenido que atravesar por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar, son los que nos han reajustado y que muchos de nosotros nos hemos tenido que tragar nuestras propias palabras porque también fallamos y que hemos tenido que ajustarnos a los principios por la necesidad que tenemos de cambiar nuestra forma de vivir. Porque algo de lo que nos tenemos que dar cuenta es que la forma de pensar, la forma de actuar o de razonar que los enfermos tenemos no es la adecuada y no es la mejor. Pero obviamente para que lleguemos a ese punto de derrota, para que lleguemos a ese punto de decir, efectivamente yo no tengo la razón, efectivamente soy una nulidad y todo lo que he decidido en mi vida ha sido malo. El día de hoy voy a ser obediente ante los principios espirituales, ante lo que se me está sugiriendo, porque aquí nos habla de algo muy importante. ¿Por qué crees que el programa es totalmente sugerido? Todo el programa, todas las tradiciones inclusive, ¿sí?, dicen que no son sugeridas, ¿no? Porque es una situación que nos concierne colectivamente, pero híjole, hasta eso dice aquí, nadie le puede imponer nada a nadie. O sea, es algo, híjole, que puede, para las personas que desconozcan Alcohólicos Anónimos, pueden pensar que decir cómo es posible que se les está dando tanta libertad, cómo es posible que nadie gobierna, cómo es posible que nadie les ponga o lo reivindique a estos alcohólicos. Y se sacan de onda las personas que desconocen nuestro programa, pero es que la libertad, lo que nosotros como enfermos hemos encontrado, la libertad es amor, la libertad es comprensión, la libertad es tolerancia, la libertad es la voluntad de Dios, la libertad es algo que cuando eres libre, no en el plano físico, sino en un plano espiritual, en un plano emocional, en un plano mental, créemelo, te quitas unos grilletes que te han tenido siempre de alguna forma como esas bestias que vemos en las películas, ¿no? Encarceladas, enojadas, resentidas. Y cuando te quitas esos grilletes y conoces el amor de Dios, y parte de ello es la libertad, el derecho de decidir, el libre albedrío que tienes de seguir la sugerencia o no, ahí es donde con el amor nosotros como enfermos hemos podido cambiar, enmendar muchos de los errores que hemos cometido, ya sea en un pasado o en el presente. Y que hemos tenido que aprender a base de esas experiencias dolorosas.
Y la tradición no es la excepción. Por eso un distrito no le puede dar órdenes a un grupo. Por eso un área, un comité de área, no puede darle órdenes a un grupo o a un distrito. Por eso la Junta de Servicios Generales no le puede dar orden a ningún grupo. ¿Saben qué es lo fenomenal? Que los grupos son la autoridad final y son los jefes, los responsables de toda la estructura, porque sin la gente de los grupos no habría aportaciones, porque sin la gente de los grupos no habría material humano para llevar a cabo los trabajos de la transmisión del mensaje. Entonces, por eso los grupos son la unidad fundamental, son la unidad final de lo que es la estructura de Alcohólicos Anónimos. Y mucho menos va a ser una figura de autoridad, ni mucho menos va a ser nuestro jefe, un padrino, que al igual que nosotros es un exborracho, fracasado, bueno para nada, lambecazuelas, infiel o sanchado, o sea, no sé cuál sea el caso. Pero mucho menos un exborracho fracasado va a ser una figura para nosotros. No, claro que no. Claro que puede tener más experiencia, claro que puede tener más años, ¿no? Pero recuerden que hasta ni los años son sinónimo de recuperación. Podrá tener años, pero no puede haber práctica de nada. Y eso no nos lo va a decir él. Eso nos lo van a decir sus hechos, sus resultados. ¿Me explico? O sea, y porque a veces, híjole, hay personillas por ahí que, bueno, como que tratan de algún modo, de alguna forma, de pues imponerse ante la gente que no sabe. Entonces, muchos de nosotros hemos conocido a este tipo de personajes que tratan de ordenarnos, que tratan de imponernos, que tratan de someternos, pero el sometimiento que tiene que tener el individuo, el ordenamiento y la obediencia va a provenir de uno mismo hacia con el programa. Y claro que la práctica del programa nos orilla a tener un padrino. Y claro que el programa nos orilla a ir a nuestras juntas diario o constantemente. Nos habla de honradez, nos habla de honestidad, nos habla del trabajo de nuestros defectos de carácter, nos habla de una infinidad de cosas que, bueno, no terminaríamos aquí, ¿cierto? Entonces, ojo aquí. Por eso no hay que tergiversar los términos, por eso hay que leer, por eso hay que ilustrarnos, por eso siempre debemos estar todos en un constante desarrollo espiritual. Porque recordemos lo que nos dice el capítulo 6 del Libro Azul. La teoría espiritual no es ello, no es una teoría, no es una teoría lo que estamos diciendo. Es una nueva forma de vivir. Es practicar todo lo que sabemos, aunque muchas de las veces, claro que es difícil, ¿no? Más cuando hay autosuficiencia, más cuando hay orgullo, más cuando crees que ya tienes la respuesta para todos. Los que hemos vivido ese proceso es muy doloroso, ¿no? Cuando te gana el deseo personal, cuando te gana el defecto y crees que no va a suceder nada, pero andas mal emocionalmente, andas mal mentalmente y pierdes otra vez el rumbo, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo porque lo que viene aquí en la novena tradición, híjole, es algo que se llaman los dos disciplinarios de AA. Dice: en esta coyuntura nos parece oír lo que un buen religioso dice. Están convirtiendo la desobediencia en virtud. Lo secunda un psiquiatra que agrega: chiquillos desobedientes nunca llegarán a conformarse con las reglas de la sociedad. El hombre de la calle dice: no los comprendo, deben de ser todos unos locos. Pero esos observadores no han descubierto
que hay algo peculiar en los alcohólicos anónimos. Si cada uno de ellos no sigue como mejor pueda los 12 pasos de recuperación, es muy seguro que está firmando su sentencia de muerte. Su embriaguez, sus vicios, no son castigos, fíjense, impuestos por ninguna autoridad humana. Son el resultado de su desobediencia personal a principios espirituales. La misma severa amenaza se cierne sobre el grupo mismo. Si no existe conformidad aproximada a las 12 tradiciones de AA, el grupo también está expuesto a deteriorarse y extinguirse. Por eso nosotros, los miembros de AA, tenemos que obedecer a principios espirituales. Primero, porque es forzoso que lo hagamos. Y, finalmente, porque nos agrada la clase de vida que trae esa obediencia. Los grandes sufrimientos y el gran amor son los disciplinarios de los AA y no necesitamos tener otros. ¡Guau! ¿No? Los dos disciplinarios de AA aquí están. El sufrimiento, dice, el sufrimiento de la desobediencia o el amor de la obediencia. Y es porque, como aquí lo dice la tradición, no es que nadie nos lo imponga. No, claro que a mí, por ejemplo, a mí nadie me ha impuesto obediencia, ¿no? Claro que pasé un proceso en el cual, y eso fíjense que es muy, muy dado, porque fíjense que en mi experiencia, pues al llegar muy joven, al llegar pues tal vez mal, desorientado, sin saber nada de la vida, etcétera, 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 sí tuve que creer muchas cosas. Dice el tercer paso, no podía concebir a un Dios aún porque pues yo venía muy adolecido, muy resentido con ese Dios. Pero mi primer poder superior fue la agrupación, porque ellos habían resuelto un problema que yo con mis propios medios no podía y no pude resolver, que fue mi manera de beber, ¿cierto? Entonces, qué maravilloso es esta parte, porque los disciplinarios, el amor y lo que es el sufrimiento de AA es lo que nos hace realmente estar convencidos que a pesar de que nadie nos ordene, lo hacemos. Y es algo maravilloso, ¿no? Imagínate, porque nosotros como enfermos siempre adolecimos de ello. Acuérdate, desde la infancia eras tal vez una persona sumamente desobediente, sumamente ingobernable, ¿cierto? O sea, tenemos que vislumbrar ese pasado, ¿no? Que muchas de las veces ahí está, pero que nos cuesta o que no queremos ver. Entonces, aquí nos lo está enmarcando claramente la tradición. Es como el individuo que no sigue los pasos. Una persona que no practica los 12 pasos de recuperación va a tender a beber. Y eso es inevitable. Y no estamos teorizando. Es algo que hemos tenido que atravesar a lo largo de muchos años, ¿cierto? Entonces, eso es por un lado. Pero dice que así las tradiciones, si no nos acercamos, dice, en lo más mínimo a ellas, si no tratamos de practicarlas dentro de nuestra agrupación, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a claudicar o va a cerrar nuestra agrupación. De hecho, el cierre de todos los grupos que tú conozcas es por falta de práctica de las tradiciones. Es por falta de práctica de las tradiciones. ¿Por qué bebe una persona? Porque no practicó el programa. ¿Por qué cerró un grupo? Porque no practicó las tradiciones. Punto. No hay más explicación respecto a esto, ¿no? Porque a veces queremos como encontrar el hilo negro de muchas situaciones o el cuestionamiento de otras tantas, y cuando la realidad, la verdad y la respuesta es tan sencilla y tan simple que bueno, ¿no? No sabemos de qué manera abordar
a aquellas fallas y lejos de verlo no de una forma natural, sino de una manera, pues vamos, en natural, por así decirlo, lo vemos así como si nos espantáramos de que alguien recae o de que se haya cerrado un grupo, y no. Es lo más normal que una persona vuelva a beber porque no practica el programa. Es de lo más normal ver a una persona que vive mal. ¿Por qué? Pues porque no practica el programa. Es de lo más normal ver las disputas encarnizadas dentro de las agrupaciones. ¿Por qué? Porque no se están practicando las tradiciones. Y ojo, no como individuo, sino colectivamente. Recuerden que las tradiciones nos van a abordar a todos nosotros de una forma colectiva, no de una forma individual. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta esa parte porque las tradiciones nos conciernen a todos como grupo. Entonces aquí los disciplinarios son puntuales. O va a haber sufrimiento o va a haber amor. ¿De qué manera quieres aprender? No hay más, ¿eh? No hay más, no hay más, no hay más en este sentido de decirte, ¿cómo podría decirlo? Vamos a tener que entender a la buena o a la mala. ¿Cuál quieres? Ahora sí que me decía mi padrino, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. ¿Cuál lado quieres escoger? Y muchos pensaríamos y lo racionalizamos obviamente y decimos, no, pues yo quiero entender pues por la buena. Pero sí, tú quieres entender por la buena, pero ¿qué crees? Tus hechos reflejan que quieres entender por la mala. Híjole, y es un dilema, y los que hemos tenido que atravesar ese proceso, ese camino, ese umbral desde espinas, de serpientes, de quemarnos, de dolencias, de sufrimiento, de ingobernabilidad, de obstinación, de terquedad, de tantas y tantas cosas, hemos tenido que admitir que la desobediencia a los principios espirituales siempre nos van a traer malos resultados. Por eso lo dicen, más te vale seas obediente, más te vale te dejes guiar. Porque si no te dejas guiar, ojo aquí, pueden haber consecuencias fatales. Por eso, ¿por qué el padrino perdió su familia dentro de AA? Es sencilla la respuesta y tú ya la sabes, te la acabo de decir. ¿Por qué perdió a su familia? Porque no practicó el programa. Bueno, digo, en un sentido en donde la persona haya sido responsable de ello, ¿no? Porque obviamente pues pueden existir miles de razones, ¿no? Por las cuales tal vez uno pierde una familia, tal vez tuvieron que morir, porque hay casos en donde muere un hijo, muere la esposa, mueren tantas y tantas personas que obviamente no es por práctica del programa y estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? O tal vez, pues ya cuando regresaste con tu esposa, tu pareja, pues ya la verdad ya no te quería nada y pues hizo lo que siempre hacía, nada más que como el día de hoy ya no estás borracho, pues ya te dabas cuenta que pues andaba con otra persona, ¿verdad? Y normal, o sea, lo normal. Entonces pueden existir tantas y tantas cosas que bueno, ahí la que no practicó el programa fue tu pareja, ¿verdad? Pero bueno, pueden existir, pero yo me refiero a las personas que somos responsables directamente, que estamos dentro de una agrupación y no estamos practicando nada. Estamos hablando, estamos diciendo, estamos juzgando dentro de una agrupación, pero pues no haces nada para cambiar. Sigues igual o peor que como andabas. ¿Ok? Entonces,
Es muy, pero muy importante esa parte de entender qué son los disciplinarios. El amor y el sufrimiento son los grandes disciplinarios de AA que nos van a ayudar a entender por qué AA no es una sociedad organizada. Es decir, no es una sociedad donde alguien nos exija una orden, donde nos exija obediencia y mucho menos se nos imponga un castigo o nos pueda expulsar. Dice aquí la tradición y lo acabo de leer. Primero lo hacemos porque es forzoso que lo hagamos, para pertenecer a, para enmendar nuestra vida, para arreglar muchas de nuestras situaciones personales e interpersonales, ¿no? Pero dice después, lo hacemos porque nos agrada la clase de vida que nos trae la obediencia. Y es verdad, yo tuve que atravesar situaciones dolorosas en donde hubo desobediencia, porque yo fui muy desobediente. Yo fui una persona muy necia, muy terca, y que bueno, les tengo que confesar que a veces quedan esos resquicios del pasado. No puedo darme en este momento un baño de pureza y decir, no, yo ya no, claro que no. La verdad es que sigo estando enfermo y no es justificación, pero sí llega a veces ese resquicio del pasado, dice el quinto paso, esos fantasmas atormentadores del ayer, en donde, híjole, todavía como que me queda ese tipo de personalidad, pero bueno, afortunadamente siempre existe el padrino, los compañeros que me dicen, hey, tú estás mal en esto, y por esto, y digo, sí es cierto. Me vuelven a reivindicar, ¿cierto? Entonces, yo a través de tantos errores, a través de tantas caídas, a través de regarla una y otra vez y tratar de volverlo a intentar, he encontrado lapsos de mi vida de obediencia en donde digo, ya no quiero vivir así. Y si tengo que ser obediente ante lo que me está diciendo el padrino, porque el padrino me habla con el fundamento de la literatura, digo, listo, es lo que tengo que hacer. Y no hay más, ¿no? Y por supuesto que cuando empiezas a encontrar los resultados de la obediencia, algo grande está por ocurrir en tu vida. Porque es cierto lo que dice aquí la tradición. Cuando nos empieza a agradar la obediencia por los resultados que éste tiene en nuestra vida, híjole, es algo maravilloso. ¿Ok? Entonces, pues vamos a seguir leyendo. Y dice por aquí, es evidente ahora que nunca debemos formar una junta que nos gobierne. Pero también es claro que siempre hemos de necesitar trabajadores que nos sirvan. Esa es la diferencia entre la autoridad conferida y el espíritu de servicio. Dos conceptos infinitamente distanciados uno del otro. Es por eso ese espíritu de servicio que elegimos los comités rotatorios informales de los grupos de AA, el grupo de asociación coordinada para cada área de trabajo, y la Conferencia de Servicios Generales para AA como un todo. Aún la fundación, que antes fuera la Junta Independiente, depende ahora de nuestra asociación. Sus consejeros son custodios y dispensadores de nuestros servicios mundiales. De la misma manera que cada AA persigue su sobriedad personal, el objetivo que persigue cada uno de los servicios es hacer asequible esa sobriedad a cuantos la deseen. Si nadie se encarga en los trabajos de un grupo, si su teléfono carece de quien lo atienda, si nadie contesta las cartas, la sociedad de AA, tal como la conocemos, dejaría de existir. Nuestras líneas de comunicación con el mundo exterior quedarían interrumpidas y no podríamos ayudar a quienes necesitan de nuestros servicios. La sociedad de AA necesita funcionar, pero al mismo tiempo tiene que evitar los peligros que entrañan la riqueza, el prestigio y la influencia intocable.
que necesariamente sirven de tentación a otras asociaciones. A pesar de que la tradición novena pareciera referirse a simple vista a un asunto meramente práctico, al funcionar demuestra que AA es una sociedad que carece de organización y que está animada tan solo por el espíritu de servicio, igual a verdadero compañerismo. Ahí termina la novena tradición. Entonces, nos damos cuenta en este sentido el cómo nosotros como servidores de confianza o los servidores dentro de la agrupación o a cualquier nivel de la estructura, sea distrito, área o junta de servicios generales, estamos por un espíritu de servicio. Estamos porque sabemos el beneficio que trae a nuestra vida el servicio en AA. Y no es un beneficio económico, y no es un beneficio de poder, de prestigio, es un beneficio espiritual. Es un beneficio que nos trae hacia con nosotros mismos tantas y tantas cosas tan hermosas que de verdad, híjole, es un tema que sí me interesaría mucho, mucho tocar, el servicio en AA, ¿no? ¿Qué es lo que nos deja el servicio en AA? ¿Por qué tenemos o por qué debemos, sugeriblemente, servir dentro de nuestras agrupaciones? ¿Qué beneficios? O sea, son tantas y tantas cosas que se me vienen ahorita a la mente, porque los que hemos experimentado el servicio dentro de una agrupación nos ha dejado resultados que de verdad nos hemos sorprendido muchos de nosotros de todos los resultados que nos ha traído. Por eso la novena tradición nos habla de estas dos cosas tan importantes, que es el cómo a pesar, ¿no? El cómo a pesar de que somos personas desobedientes, el cómo a pesar de que somos ingobernables, somos personas que nos hemos podido reajustar a los principios por la necesidad, por que en riesgo está nuestra vida. Entonces todos los servicios, todos los comités que se desarrollan dentro de un grupo o dentro de cualquier nivel de servicio, simplemente son para llevar a cabo el trabajo de paso 12 o darle vida, en su defecto, al único objetivo de AA. ¿Recuerdan? Quinta tradición. El único objetivo de AA es la transmisión del mensaje. Ese es nuestro único objetivo. Transmitir el mensaje a aquellos que aún están sufriendo. ¡Wow! Es maravilloso esa parte. Y que pues hemos encontrado el compañerismo a través del servicio, hemos encontrado el compañerismo a través de pues estos comités que nos ayudan definitivamente. Pero pues bien, hemos llegado al final de este podcast. Espero que haya sido muy nutritivo para ti, porque para mí lo es. Esperando tus comentarios de qué te parece esta novena tradición, alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión, lo que gustes. Va a ser bien recibido, estamos leyendo todo. Y pues la siguiente semana nos toca la 10ª tradición, que dice no controversias. ¿A qué se referirá en no controversias la 10ª tradición? Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Mi nombre es Oslos, Dios te bendiga, te mando un fuertísimo abrazo a la distancia de donde tú me estés escuchando. Dios te bendiga y nos vemos. Bye bye, chao.